Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo tutorial que es muy cortito porque estamos realizando y vamos a realizar varias esferas para nuestro árbol de Navidad o para donde quieras colocarlos, en todas las decoraciones navideñas que desees colgarlos. En esta ocasión, en este video, vamos a estar realizando la esfera de Angelito. Un angelito muy precioso que decidí crearles con unas alitas, miren las alitas, con mejillitas, ojitos bordados y un chelino, como ustedes lo llamen, limpiapipas, de aureola. Y su argollita para colgar en nuestro árbol o colgar donde lo quieras colocar. Ustedes saben que yo tejo esto con un hilo de 2 milímetros de grosor y con una aguja número 3.5 milímetros. Les voy a medir la esfera con la aureola, nos queda de un aproximado de 8 centímetros. 8 o 9 centímetros dependiendo de dónde coloques la aureola, si más arriba o más abajo. Pero en sí nuestra esferita tejida mide unos 8 o 7 centímetros. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y vamos a comenzar con esta esfera. Tenemos otros dos diseños más que están en el canal y que voy a ir subiendo poco a poco, pero vamos a comenzar con esta de Angelito. Espero lo realicen, se unan al grupo de Facebook, al grupo de WhatsApp, también me etiquetes si las llegas a realizar y a subir a tus redes. Mis redes están en la descripción del video. Y también dale like, suscríbete, activa la campanita para que cada vez que suba videos YouTube te notifique. Vamos a comenzar con este video de nuestra esfera de Angelito. Vamos a dar inicio con nuestra esferita de ángel y vamos a comenzar a realizar lo que es la cabeza. Vamos a tomar el color piel que hayas escogido para realizar su rostro y su cabeza. Vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a trabajar nuestra segunda ronda. Recuerda que si ves que voy muy rápido o muy lento, puedes ajustar la velocidad de los videos con la opción que nos brinda YouTube en ajustes para cambiar la velocidad. También puedes empezar a trabajar de manera espiral o subiendo rondas como lo hago yo con una cadena. Vamos para la segunda ronda donde vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 2 puntos, que es un aumento en el mismo lugar. Y vamos a trabajar 6 aumentos. Para que nos queden en total en esta ronda número 2, 12 puntos en total. Tendríamos 12 puntos en la ronda 2. Vamos a pasar a la ronda número 3 y vamos a ir haciendo en cada ronda aumentos de manera ordenada. Vamos ahora en la ronda número 3 a trabajar un patrón que va a ser un aumento y un punto. Este patrón lo vamos a repetir por toda la ronda. Aumento y un punto. Y así vamos repitiendo hasta terminar toda la ronda número 3. Vamos a hacerlo de manera ordenada. En la siguiente ronda tendríamos que hacer aumento y 2 puntos. Y así en cada ronda vamos incrementando la cantidad de puntos en medio de nuestros aumentos. En esta ronda número 3 nos van a quedar en total 18 puntos. ¿Listo? Vamos a pasar a la ronda número 4. Vamos a realizar el patrón que sigue de aumento
y 2 puntos. 1 y 2. Vamos a repetir este patrón toda esta ronda. Aumento y 2 puntos. 1 y 2. Repetimos ese patrón hasta terminar la ronda y en esa ronda número 4 nos van a quedar en total 24 puntos. Y así vamos en cada una de las rondas. Les voy a dar las indicaciones de las siguientes para hacer aumentos. Seguimos en la ronda número 5, donde realizaremos un patrón de aumento y 3 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda de aumento y 3 puntos y nos van a quedar en total 30 puntos. Después en la ronda número 6 vamos a trabajar el patrón de un aumento y 4 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos van a quedar en total 36 puntos. La ronda número 7 vamos a hacer un aumento y 5 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos van a quedar 42 puntos. La última ronda donde vamos a hacer aumentos es la ronda número 8, donde haríamos un aumento y 6 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos van a quedar 48 puntos. Vamos a hacer hasta la ronda número 8 con esa cantidad de puntos y volvemos. Ya tenemos las 8 rondas hasta que hicimos aumento y 6 puntos. Y terminamos con los 48 puntos. Vamos a comenzar la ronda número 9, donde vamos a realizar estos mismos 48 puntos. Vamos a tejer rondas de punto sobre punto. Ya no vamos a hacer más aumentos y no vamos a hacer disminuciones. Solamente rondas de estos mismos 48 puntos. Voy a poner un marcador aquí, un hilito, para contarlas y ya les digo cuántas rondas vamos a tener que realizar para que nuestra esfera tome altura. Realizamos 8 rondas de punto sobre punto para trabajar los mismos 48 puntos hasta la ronda número 16. Vamos a pasar a la ronda número 17, donde vamos a trabajar las disminuciones. Vamos a empezar a hacer disminuciones igualmente como hicimos los aumentos, como un espejo, de manera ordenada. Vamos a comenzar, hicimos aumentos hasta 6 puntos, un aumento. Vamos a comenzar realizando 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y realizamos una disminución. Y repetimos ese patrón toda la ronda. 6 puntos y una disminución. Allí nos van a quedar 42 puntos. Vamos a empezar a realizar todas las rondas de manera ordenada, de aquí en adelante haciendo disminuciones. La siguiente ronda sería la ronda número 18, donde trabajaremos el patrón de 5 puntos y una disminución y nos van a quedar 36 puntos. La ronda número 19 sería 4 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón y nos quedan 30 puntos. La ronda número 20 realizamos 3 puntos y una disminución y nos quedan 24 puntos. La ronda número 21 realizamos 2 puntos y una disminución y nos quedan 18 puntos. La ronda 22 realizamos un punto y una disminución y nos quedan 12 puntos. Y la última es la disminución en todos los 12 puntos y nos quedan
6 puntos. Vamos a hacer hasta la ronda 23, donde estaríamos cerrando completamente nuestra esfera. Recuerden que debemos ir rellenando nuestra esfera a medida que se nos va cerrando el agujero. Ir rellenando. No es necesario poner ojos de seguridad porque en este caso el angelito le vamos a bordar con hilo los ojitos. Entonces no es necesario. Vamos a ir cerrando estas rondas y rellenando muy bien y que nos quede bien redondita nuestra esfera. Así voy rellenando ya mi esferita y la última ronda que me hace falta es la de disminución en todos los puntos. Voy a hacer 6 disminuciones y ahí terminaríamos. Al final debemos dejar una hebra larguita para poder cerrar el agujero con la aguja lanera y también para poder pasar esa aguja por el centro de nuestra cabeza y nos va a servir ese hilo para realizar la nariz de nuestro ángel. Entonces lo vamos a dejar larguito para que nos sirva para la nariz también. Acá ya terminé de hacer las 6 disminuciones y voy a dejar la hebrita larga para pasarla por el medio y hacer la nariz. Lo cerramos acá con la aguja lanera. Y así ha quedado nuestra esfera, nuestra cabeza. Vamos a pasar a realizar el cabello. Para el cabello vamos a utilizar el color amarillo que hayas escogido y vamos a realizar dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer aumentos también de manera ordenada, pero hasta menos cantidad o menos rondas. Vamos a trabajar en la ronda número 2, aumento en todos los 6 puntos. Para terminar con 12 puntos en total. Esa sería nuestra ronda número 2. Aumento en todos los 6 puntos. En la ronda número 3 haríamos un patrón de aumento y un punto. Y repetimos toda la ronda ese patrón de aumento y un punto y nos van a quedar 18 puntos. En la ronda número 4, sería la ronda número 4, vamos a trabajar el patrón de aumento y 2 puntos y repetimos toda la ronda y nos van a quedar 24 puntos. La ronda número 5 vamos a hacer aumento y 3 puntos, repetimos ese patrón y nos quedan 30 puntos. La ronda número 6 vamos a hacer aumento y 4 puntos, repetimos ese patrón y nos quedan 36 puntos. Vamos a hacer hasta la ronda número 6. Aquí ya he llegado hasta la ronda número 6, donde trabajé aumento y 4 puntos. Vamos ahora a realizar rondas de punto sobre punto de estos mismos 36 puntos. No vamos a hacer aumentos, sino solamente vamos a trabajar rondas de estos mismos 36 puntos. Ya les indico cuántas vamos a realizar. Esta es la primera parte de nuestro cabello. Si lo quieres realizar todo amarillo o quieres introducirle rondas de otro color, como rayitos de otro amarillo más fuerte o más quemado, lo puedes realizar. Trabajamos 4 rondas desde la 7 hasta la número 10 de esos mismos 36 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 11. Vamos a realizar el patrón de 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 y un aumento.
Repetimos ese patrón toda la ronda, 5 puntos y un aumento. Y nos van a quedar en esta ronda número 11 42 puntos. Ya para terminar esta primera parte del cabello vamos a hacer una ronda más, que es la ronda número 12, donde vamos a trabajar estos mismos 42 puntos en una ronda de punto sobre punto, sin aumentos, y terminaríamos esta primera parte del cabello. Vamos a realizar la parte número 2 del cabello, donde vamos a repetir las 6 primeras rondas que realizamos en esta primera parte. Vamos a hacer hasta la ronda donde hicimos 4 puntos, un aumento, que es la ronda número 6. Vamos a hacer esas 6 primeras rondas repitiéndolas en nuestra segunda parte de cabello. En nuestra parte 2 del cabello trabajamos lo mismo de las 6 primeras rondas de la primera parte que acabamos de realizar. ¿Listo? Llegué hasta hacer 4 puntos y un aumento, o aumento y 4 puntos. Ahora vamos a trabajar rondas de punto sobre punto de estos mismos. Tenemos acá 36 puntos. Entonces ya no vamos a hacer más aumentos, sino vamos a hacer solo rondas de punto sobre punto, y ya les indico cuántas vamos a realizar en esta parte 2 del cabello. Vamos a realizar 2 rondas solamente de punto sobre punto y terminaríamos, dejamos una hebrita larga y terminaríamos nuestra segunda parte del cabello. Les voy a mostrar cómo lo vamos a coser a la cabeza. Yo ya ubiqué la primera parte, la introducimos así de medio lado y vamos a poner esta otra encima de ella, de la primera, de esta forma, y vamos a coser todo el borde. De la parte 1 cosemos con aguja lanera, tomando punto del cabello y punto de la cabeza, introduciendo así para que nos quede bien cosido. Y vamos a poner la otra que nos quede así encima de la primera, y la vamos a coser también. Yo la fijo con alfileres y la vamos a coser también con el hilo que dejamos larguito al terminar por todo alrededor. No olvides dejar una hebra cuando estemos cosiendo esta parte amarilla, el cabello a la cabeza. Dejamos una hebra también para hacerle como el arito para colgar. Lo podemos hacer haciendo un nudo debajo de nuestro tejido. En la parte del revés hacemos un nudito y hacemos el lacito. Lo pasamos para la parte de adelante. Les voy a enseñar cómo lo voy a hacer. Vamos a tomar una hebra del color amarillo. Voy a tomarla larguita para que me quede fácil de hacer el nudo. Y voy a realizar con una aguja numeración menor para no dañar los puntos en cualquier parte del revés de nuestro tejido. Voy a tomar una hebra de los puntos que tejí por aquí, una de las hebras, con mucho cuidado para no dañar el tejido, y vamos a hacer un nudito, un lacito, un nudito en el extremo para que nos quede un lazo. Voy a hacer un nudo, listo. Cortamos acá las puntas y lo que hacemos es por el derecho sacar este lazo que acabamos de hacer, y el nudo nos queda interno, y así nos queda este lacito para colgar a nuestro árbol o a la ramita del árbol que quieras o donde quieras colocar tu esfera. Y lo ubicamos de esta manera y ya nos queda el lacito. Lo pueden hacer en esta pieza o en la pieza primera que hicimos y nos queda ya el lacito allí para colgar. Lo vamos a coser las piezas del cabello a la cabeza.
Vamos a pasar a realizar las mejillas. Para realizar las mejillas vamos a tomar un color rosa pastel que puedas utilizar para las mejillitas y vamos a hacer simplemente dentro del anillo mágico 6 puntos bajos. Y cerramos nuestro anillo mágico. Es muy sencillo de hacer. Y hacemos punto deslizado en el primer punto. Tenemos que dejar una hebra larguita para poder coserlas a la cara. Recuerda que debemos hacer 2 mejillas. Vamos a repetir este mismo procedimiento y que nos queden las 2 mejillitas. Vamos a pasar a hacer las alas. Para las alas vas a tomar el color blanco y vas a realizar 17 cadenas. Vamos a empezar a trabajar desde la segunda cadena. En la segunda cadena vamos a realizar un punto bajo. Luego trabajaremos por toda la cadena medias varetas. Vamos a trabajar las alas con media vareta. Vamos a terminar con 15 medias varetas por toda la cadena. Para la fila número 2 de las alas subimos con una cadena, giramos la labor y vamos a trabajar la fila número 2. Vamos a hacer 13 medias varetas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Nos van a quedar faltando 3 puntos en la base. Los vamos a dejar sin realizar. Subimos con una cadena, giramos la labor, nos saltamos el primer punto, en el siguiente hacemos punto deslizado, en el siguiente nuevamente punto deslizado. Ahí tenemos ya 3 puntos de base que no hemos trabajado, sino que hemos realizado punto deslizado. En el siguiente nuevamente punto deslizado. Serían 4 puntos. Subimos con una cadena y en el último donde hicimos el punto deslizado, allí vamos a comenzar a trabajar la fila número 3. Vamos a comenzar a realizar 10 medias varetas en esta fila 3. Hacemos 10 medias varetas. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la última 10. Subimos con una cadena, giramos la labor y en la fila número 4 realizaremos 7 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Dejamos sin terminar las demás, subimos con una cadena y volteamos la labor. La última fila es la fila número 5, donde vamos a saltarnos un punto, hacemos punto deslizado en el siguiente, nuevamente otro punto deslizado y hacemos otro más, son 4 puntos que van a quedar sin realizarse. Subimos con una cadena y allí abajo hacemos media vareta. En esta fila 5 solo vamos a hacer 4 medias varetas. Y ahí haremos una cadena y cortamos la hebra larguita para coser. Vamos a realizar, ya sería nuestra primera ala. Vamos a realizar la segunda exactamente igual y la vamos a coser en la parte de atrás de nuestra cabeza para que queden las puntas sobresalientes. Yo aquí tengo la cabeza, la vamos a coser en la parte de atrás del cabello y quedan las puntitas de las alas sobresalientes.
Vamos a coser todas las partes como les indiqué y les voy a mostrar cómo hacer el bordado de los ojos y de la boca y la nariz. Ya cosimos lo que es el cabello, sacamos la argollita como les indiqué anteriormente, cosimos las alitas. Las alitas las cosimos en la parte de atrás con unas puntaditas para que no se nos abran tanto. Y le pusimos también las mejillas. 1, 2, 3, 4, 5 rondas desde el aro que tenemos que cerrar. 5 ronditas hacia arriba ubicamos las mejillas que nos queden en la misma dirección una de la otra. Y coloqué 2 alfileres en donde quiero que quede la nariz. En mi caso lo coloqué bien centradito desde el centro de arriba de nuestro anillo mágico de la cabeza, no del cabello, sino de la cabeza, bien centradito, abarcando 2 puntitos. Esta sería la ronda número, ya les indico. Esta sería como la ronda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como la ronda entre la ronda 10 y 11 ubicamos para hacer la nariz. Pero ustedes van a mirar que no les quede de acuerdo a cómo pusieron el cabello, que no les quede muy arriba del cabello ni muy abajo, en todo el centro, para que nos queden también los ojitos centrados. ¿Listo? Vamos ahora con la aguja lanera a hacer la nariz y con hilo negro a hacer los ojos y la boca. Para hacer la aureola de nuestro angelito vamos a utilizar un limpiapipas o un chelín, como le llamamos acá en Colombia, o como le llames allá en tu país, y vamos a doblarlo. Vamos a hacer así un circulito del tamaño de nuestra esfera, y aquí le vamos a dar una vueltita o unas vueltitas para que esta parte de abajo nos quede uno solo y no nos queden dos partes, sino un solo palito. Entonces lo giramos varias veces y ya nos queda una sola pieza en la parte de abajo. Este nos tiene que quedar bien redondito, la parte de arriba, y esta parte la vamos a introducir en nuestro tejido. Si deseas colocarle pegante, lo puedes hacer.
Entre los puntos lo vamos a introducir con mucho cuidado y vamos a ir abriéndole campo con nuestra aguja o con nuestras manos, como ustedes lo deseen. Yo ahorita lo introduzco bien hasta el fondo por un puntito y bien hasta el fondo. Si ven necesario cortarlo, lo pueden cortar y dejarlo más cortico. La idea es que nos quede como una altura aproximada de unos 2 dedos entre la cabeza y el arito, como así. ¿Listo? Voy a introducirlo y ya les muestro entre alguno de los puntos. Así queda nuestro angelito con sobreola. Lo introducimos bien en la parte de atrás, pueden ponerle un puntito de silicón o pegante para que el chelín no se nos vaya a salir. Y el círculo nos queda bien en la parte central de nuestra cabecita. El arito para colgar lo pasamos por en medio del chelín, por el centro, para poderlo colgar. Y así nos quedan nuestras alitas, el bordado de nuestros ojitos. Espero que les guste, que realicen muchos para rellenar su arbolito o donde quieran colgar todas estas esferas. Vamos a seguir con las demás esferas porque no es el único diseño que tenemos. Vamos a pasar a otro diseño. En el canal encuentras más. Espero te guste y me etiquetes en tu diseño terminado cuando lo subas a las redes o muéstramelo en el grupo de Facebook que tenemos y en el enlace que encuentras aquí en la descripción del video. Nos vemos en las siguientes esferas.